Radio Don Bosco es una creación y producción de la institución salesiana Nuestra Señora de Luján, de Río Gallegos, a cargo del director general Héctor Ceferino Acosta. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Donde falta casi todo, que no falte la esperanza. En tiempos difíciles, compartamos más. Colecta anual de Cáritas, 12 y 13 de junio. Entra a caritas.org.ar o llama al 0810 222 74827. Con el movimiento juvenil salesiano, también nos sumamos junto a Cáritas del Santuario. En los escombros buscamos ver la flor. Este sábado, 12 de junio, de 14 a 16 horas, en la Laguna de los Patos, lleva un alimento. Nos verán, un fuego adentro nos mueva más. O lleva dinero o alimentos de lunes a viernes de 16 a 18 horas al Santuario María del Rosario de San Nicolás. Nos mueve la esperanza en el corazón, nos mueve la confianza de que estás vos. Y toda esta alegría se hace canción. Todo se vuelve nuevo cuando estás vos. Para aquellos que tienen sonido manía, hay una sola cura para sus males: seguir clavados en nuestra sintonía. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Nuestros estudios centrales están ubicados en la calle Monseñor Faniano 142 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Para comunicarse telefónicamente con Radio Don Bosco, marcar código de área 02966 42 69 76, 42 23 18 o 40 03 94. Fax interno 110. Email radiodonbosco@salesianorg.edu.ar. Escucha bien. El sonido especial que buscabas ya está. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Donde falta casi todo, que no falte la esperanza. En tiempos difíciles, compartamos más. Colecta anual de Cáritas, 12 y 13 de junio. Entra a caritas.org.ar o llama al 0810 222 74827. Con el movimiento juvenil salesiano, también nos sumamos junto a Cáritas del Santuario. En los escombros buscamos ver la flor. Este sábado, 12 de junio, de 14 a 16 horas, en la Laguna de los Patos, lleva un alimento. Nos verán, un fuego adentro nos mueva más. O lleva dinero o alimentos de lunes a viernes de 16 a 18 horas al Santuario María del Rosario de San Nicolás. Nos mueve la esperanza en el corazón, nos mueve la confianza de que estás vos. Y toda esta alegría se hace canción. Todo se vuelve nuevo cuando estás vos. Una llamada sencilla
una respuesta valiente. Una sonrisa mueve, otra sonrisa vente a la sociedad de la alegría. Un reto para tus días, una opción diferente. Haz lo que debas, puedes, lo que tú quieras, quieres algo más de vida en tu vida. Esta es tu casa, el lugar de la gente. Vive esperanzada y confía y está siempre. ¿Estamos, Julio? Muy buenas tardes a todos. Los saludamos desde los estudios centrales de la radio Don Bosco, de la Casa Salesiana. Segundo programa de Spotify. Bienvenidos a todos. Le damos las gracias al coequiper y señor conductor, de verdad, del programa de radio, el señor José Pepe Lorenzo González. ¡Ah, qué largo! Ese es mi nombre, viejo. ¿Cómo andás, Pablo? Bienvenido. Muchas hoy gracias. Tenemos, muchas gracias. Ojo, hoy tenemos, se sigue ampliando la familia de Somos Sabios. Hoy tenemos nuevo integrante, nueva co-conductora, y quien dice quizá en algún futuro conductora de este programa. La tenemos Azul Sozebel. ¿Cómo está? Hola chicos, gracias por invitarme a la radio de la Sabios, Somos Sabios. La verdad que muchas gracias por invitarme a este lugar, este espacio que le dan a nosotros los alumnos. Y nada, la verdad que estoy muy contenta y nerviosa porque es la primera vez que estoy participando en alguna radio. Así que vamos a hacer esto. Muy bien, esa es la actitud. Ya se están dando cuenta que tiene toda la onda, tiene toda la energía, así que nos viene espectacular, nos viene a sumar acá a la radio. Y bueno, y decirle a la gente que está del otro lado, sobre todo a la gente de la Escuela Domingo Sabio, de la Casa Salesiana, decirles que el espacio es abierto, repetir que esto es una especie de portal donde contamos y mostramos lo que es la escuela Domingo Sabio, pero también que participen alumnos, profesores, preceptores, personal de maestranza, todo el mundo que anda dando vuelta por la Escuela Domingo Sabio tiene su espacio, tiene su lugar, así que están más que invitados a participar y los vamos a tener igual, en algún momento todos los vamos a tener recorriendo acá como entrevistados, así que todos son importantes en la escuela, así que son protagonistas fundamentales, así que los vamos a tener acá. Bueno, 16:07, 4 grados acá en Río Gallegos, dentro de todo bastante zafable, por así decirlo, Está lindo, 64% de la humedad. está lindo. Sí, muchos días de frío, así que esto no es nada. No, esto no es nada. Con un par de mates, zafaroli. Obviamente lo tenés que tomar solo. ¿No? Si la señorita de Mar del Plata nos dice que esto no es nada, entonces estamos re bien. No, pero esto no es nada. Muy bien. Bueno, para la gente que está del otro lado, vamos recordando algunas cositas. Tenemos concurso, por así decirlo, vamos a poner un nombre. Tenemos concurso, estamos buscando logo. Queremos que te animes en la escuela, ya seas alumno, preceptor, repito, lo que se te ocurra, pero más que nada queremos que te animes a hacer nuestro logo. Somos Sabios. Hoy vamos a estar hablando en algún momento también con alguna profesora que nos va a estar asesorando. Necesitamos asesoría técnica, ¿no, Pablo? Sí, en realidad necesitamos a alguien que sepa de verdad. Pero bueno, para eso invitamos a la profe Paola Alvarado, profesora de arte. ¿Se silenció? Yo no lo escucho, Pablo. A ver. Yo tampoco. Pablo. Estamos saliendo, pasa que para que no sea un delay con el tema de la salida de la compu, entonces va a salir solamente por la página, por los canales de... Ah, pero yo no te puedo escuchar, amigo. Ay, no. Bueno, le decíamos que para esto estamos avalados, hemos invitado a la profesora Paola Alvarado, profesora de arte de la escuela, así que ella se ofreció, y en realidad no se ofreció, lo obligamos, pero... Sí, es la verdad. Pobre profe. Así que bueno, ella nos va a dar una mano muy grande con las bases del concurso, nos va a explicar algunas cositas que ya
ayer estuvimos reunidos con ella y nos dijo que eran muy importantes para tener en cuenta, para que cuando se larguen estas bases de este concurso, todos sepan exactamente cómo se tiene que concursar. Claro, pautas y condiciones, digamos. Ella fue como que nos da orden, digamos. Nosotros tiramos, hagan el logo, pero bueno, vino la profe y dijo, bueno, pará, vamos a armarlo un poquito mejor. Y obviamente con la mirada técnica y la mirada profesional de una profe de arte, así que, va a quedar perfecto. Así que bueno, ya sabes, ya podés empezar a imaginarte o podés dibujar un poco esto del logo. Espero que se copen, que haya muchos, y como dijimos en algún momento, si hay muchos, los vamos a estar compartiendo a todos, y posiblemente por cada 2 semanas o cada semana, para que todos tengan su espacio y puedan mostrar lo que saben hacer. Sobre todo la gente que de la Sabio, que sabe dibujar, la verdad, hay mucha gente, hay muchos artistas dando vueltas. Hay unos artistas... ¿Vos, Pablo, cómo sos con los dibujos? ¿Vos, Pablo, cómo sos para dibujar? Yo soy horrible, pero pero la verdad que disfruto mucho viendo las producciones de los demás, así que estoy muy esperanzado que vamos a tener mucho. ¿Y Azul? No, yo soy un queso. Yo soy la típica persona que para hacer una personita te hace la cabecita, los 2 palitos, los bracitos, el hombre palito. El hombre palito. Pero eso es de vaga nomás. Ah, bueno. Pero me gustaría, mi hermana no saben cómo dibuja mi hermana, es buenísima. Creo que ella se comió todo lo de las otras 2 hermanas. Ella lo tiene todo de dibujo, pero nosotras no. No, me quitó todo. Bueno, a ver, quiero ver esto, espera que me acomodo acá. ¿Ya hay comentarios ya? ¿Tenemos comentarios? Sí, hay comentarios. A ver. Vamos la laboral, dice Javi. Daniela Flores manda saludos. Eso, sí, vamos repasando. Aguante, somos sabios. Vamos, Pablo, el pueblo quiere milanesas de Franoy. Ese comentario. Están mal acostumbrados. Ellos creen que va a pasar todos los programas lo del cumpleaños de la escuela. Es muy difícil eso, es muy difícil. Bueno, hay que ver, hay que gestionar. Bueno, está bien. Podemos llegar a gestionarlo para el futuro, pero todos los programas se complican. Les prometemos que en un futuro, en algún otro concurso, seguramente vamos a tener algún presente ahí de nuestros amigos de Franoy, que no está de más mencionarlos, y le damos siempre las gracias por estar presente. A nosotros siempre nos acompañan, son realmente unos capos. Igual que la gente de Capipe, que en su momento nos acompañó también en el cumple de la escuela. Sí, sí, sí. Y hay muchos mensajes para Azul igual ahí dando vuelta. Sí, Ana Florencia Ramírez, mi tía. Buenas tardes, saludos azules de Mar del Plata, vamos haciendo el aguante desde allá. Es cantante, que cante, ahí ya me están animando para que cante algunas baladas. Sí. Grosa Azul, Genia Azul, hola Palito, vamos Azul, saludos a todos, buen programa, gracias. Ángela de Mardel, mire, más gente de Mar del Plata, buenísimo. Saludos a todos, en especial para Azul. Hola a todos, soy Nati, cariños, éxitos Azul. Genial. Muchas gracias a todos por el aguante, escuchando la radio de Somos Sabio. Buenísimo. ¿Viste? Bueno, Pablo, ¿te das cuenta que ahora por lo menos están viendo por Azul? Bueno, ahora tenemos más gente que está viendo y escuchando el programa. No, bueno, esto, como dijimos, es el segundo programa, vamos pasito a pasito. Repetimos, esto es un portal de la Escuela Laboral Domingo Sabio para el mundo, porque esto se transmite por todos lados, así que es interesante poder contar quiénes son los protagonistas realmente de la escuela y lo que se lleva adelante. Se hace un laburo espectacular en la Escuela Laboral Domingo Sabio y es importante que se sepa a nivel mundial y intergaláctico. Bueno, tenemos invitada. Tenemos, ya es parte del staff, perdón, ya es parte del staff, no es invitada, pero nosotros queremos saber, o la gente quiere saber, ¿quién es Azul? Le vamos a empezar a preguntar algunas cositas. Sí, ¿quién es Azul? ¿Quién es Azul? Bueno, Azul, vos sos alumna de la escuela.
Sí, yo soy alumna desde el 2020. Lo que pasa es que yo fui a la laboral y fui 2, 3 días y justo me agarró la pandemia. Así que no, chau, pura aula virtual a full, clases virtuales. Así La pandemia que nos agarró a todos y no nos soltó nunca. sí, nos agarró, no nos quiso soltar más el COVID. Pero nada, conocí bastante la Sabio, la conozco por mi padrastro, que es profesor de ahí. Conocí la huerta, que tiene una huerta hermosa. La verdad que es un colegio hermoso. ¿Quién es tu padrastro? Mi padrastro es Gustavo Chalier, un profesor copado, no sé, por lo que me dice él, porque viste que él me dice porque yo, pero puro bla bla bla. Arjona. Así que yo no le creo nada. Alias Arjona. Alias Arjona, sí. Bueno, un saludo para Gustavo Chalier. Sí, anda por ahí caminando seguro, se fue a caminar. Se la pasa caminando. Escuchame, ¿y de dónde sos? Porque hace un rato hacíamos el chiste de Mar del Plata y demás, pero bueno, vamos a contar. ¿De dónde sos? Bueno, les voy a contar, yo soy de Mar del Plata, soy de allá, de un barrio Parque Camet, un barrio hermoso, vivía a 3 cuadras de la costa, 4 cuadras, y a 2 de un parque hermoso, que lo extraño demasiado, pero bueno, acá estoy, en Río Gallegos, caí en la radio, pero genial, soy de allá. Y con respecto... Sí, y estuvieron ahí hablando, nos estuvieron tirando información inclusive en el chat, que eso vamos a hablar un ratito después, tu faceta artística, que me parece muy importante, y hoy vamos también a compartir un tema tuyo, acá en la radio, así que para nosotros también es un placer. Pero yo te quería preguntar, recién nombraste que a la escuela la conocés por la parte virtual, ¿cómo venís con las clases? Re bien, yo no tuve ningún problema con las clases virtuales. Por suerte yo tengo la oportunidad de tener internet, de tener internet en mi casa, no como otros compañeros míos que bueno, no todos tenemos estas puertas también que se nos hacen a veces más fácil, pero yo la verdad que vine genial, con los profesores siempre me trataron re bien, unos capos, la laboral, así que genial. Y lo otro, ¿qué te pareció Gallegos hasta este momento? Igual creo que te agarró la pandemia y medio que te frenó igual en un montón de cosas. Pero... Ay, el frío y el viento me mata a mí. Bueno, decir que estos días estuvo bastante calmadito con el viento, pero bueno, a mí nunca, yo vine acá engañada porque a mí nunca me dijeron que había viento, y yo con el viento me llevo re mal. Pero nosotros somos ¿Pero quién te engañó? Te engañaron muy bien, porque nosotros somos la capital del viento acá. Mi mamá a mí me trajo engañada. Abuela, si estás viendo esto, te extraño mucho, extraño tus comidas, sos una genia, te extraño mucho. Yo vine engañada acá. Bueno, sí. Hay que decir algo con respecto al viento igual, que es muy loco. Obviamente ahora lo estás odiando, lo estás peleando y demás, porque cuesta acostumbrarse al viento. Sí. Hay una posición muy característica, igual que nosotros adoptamos cuando caminamos, en algún momento acá en Gallegos, que es como inclinado así. Sí. Pero bueno, paso a paso te vas a ir aclimatando y te vas a ir acomodando al clima y a las situaciones y demás. El ser humano, por lo general, es un animal de costumbres y se acomoda y justamente se acostumbra. Claro. Con respecto al viento, yo voy a comentar algo que resulta ser que a veces cuando uno viaja, o en mi caso, cuando estuve en otros lugares, hay un momento que de repente, muy, muy en el fondo, extrañaba a veces el viento, sobre todo cuando hacía mucho calor. Extrañaba un poquito el frío. Hay gente que me va a decir, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco? Bueno, a mí me pasaba. No sé, Pablito, en alguna vez si le pasó decir extrañaba el viento de Gallego en algún momento. No sé si extrañar, pero uno está tan acostumbrado que la mayoría de los días hay viento, entonces está no sé, no muy lejos, qué es eso. Me ha tocado ir a algún encuentro del MJS, por ejemplo, en Córdoba, y Córdoba en octubre, noviembre, ya días muy lindos, ¿no? Ah, no, está bien eso. Levantarse 8 de la mañana y abrir la ventana y que no
las hojitas del arbolito no se mueven. Sí. Es rarísimo. Que la cortina no flamee para adentro. ¿Sí? No flamea. Sí. ¿Tenemos algún que otro comentario, algún mensajito por ahí dando vueltas? Sí, Carolina Asensio manda saludos desde Río Grande. Claro, Asensio. Aguante Arjona también. Grande. Aguanta Sí. Arjona. Aguante Arjona, dice Ana Ramírez. Ángela de Marde, yo también te extraño, te amo, Azul, mi abuela. Siempre haciéndome el aguante ellos. Conectada, haciendo el aguante. Sí, bueno, un vamos a hablar de la parte, aparte de estar haciendo el aguante, y ahí varios mensajes que decían, la cantante que cante y demás. Bueno, ¿cuándo arrancó esto de la música? Esto de la música en realidad empezó hace demasiado. Yo en mi colegio de antes había como clases así de canto, había un profesor de música y entonces yo me sumé. Entonces, como vieron los profesores mi participación con el canto, y ya siempre en algún acto me sumaban a mí, Azul cantá, y yo como soy tan cara rota, que me animo, que no tengo vergüenza en esas cosas. Perfecto. Así que me sumé, y ya después hice clases de canto en una academia, hice un año en la academia de mi barrio, y ya me gustó, siempre hice videos cantando con mi tía, siempre me gustó. Y el año pasado estaba en cuarentena, aburrida, y así encontré una melodía que me gustó, escribí una letrita de amor, me inspiré, y nada, me animé a grabarlo en un estudio. Nadie sabía, apenas mi mamá sabía. Lo grabé, me gustó cómo quedó. Lo agarré, le puse una foto de Lisa Simpson, que soy fanática de Lisa. Así, bien caserito el video, no tiene nada más que una imagen. Y lo subí a YouTube. Me animé, como a mí me gustó, lo subí a YouTube. Grupo de la familia subí un nuevo tema, amigos, mirá, subí un nuevo tema, todos re sorprendidos porque nadie se imaginaba de que yo subiría a mi canal de YouTube una canción. Escuchame, es re importante, perdón que te interrumpa, pero es re importante esto de decir que grabaste en un estudio. ¿Cómo hiciste ahí? ¿Tuviste que pagar? ¿Cómo hiciste para grabar en el estudio? Sí, en realidad yo me hablaba con un artista de acá, Lil Roshi, que hace música, y le digo, no, mirá, que hice una canción, no sé qué. Me dice, él me animó, me dio el aguante, me dijo, andá a este estudio, si no tenés plata, andá, que después yo te lo pago, andá y grabá eso, me dice. Ah, bien. Animate. Genial. Así que genial, me animé, yo no tenía idea, yo apenas conocía nada de Río Gallegos, mirá que iba a conocer un estudio donde grabar una canción. Así que fui al estudio, lo grabé, me animé, no me cobró nada, la verdad que yo estaba súper nerviosa en el estudio, pero nada, el estudio Bajo Lantares también me hizo el aguante, me dijo, bueno, mirá, hace así, hace las segundas voces, animate. La verdad que ellos me dieron la confianza de sacar ese tema que es Adicta a ti, que nada, lo componí yo y buenísimo. Pero sí, me animé y lo saqué. Bueno, escúchame, justamente ahora ahí, que le mando un saludo a Julio, que no lo saludé, que está ahí operando, ahora vamos a compartir tu tema. Dale. Va a sonar Adicta a ti acá en la radio. Es estreno exclusivo de Radio Don Bosco. Sí. Así que ahora la gente va a poder compartirlo y bueno, ya sabe, cuando volvamos, porque nos vamos y vamos a compartir el tema y volvemos, hay un par de institucionales y vamos a volver con el programa. Queremos saber qué opina la gente, si les gustó o no les gustó. ¿Estás preparada? Es una prueba de fuego heavy esta, ¿eh? Es difícil, pero me animo siempre yo. Sí, yo lo escuché, está buenísimo, así que bueno. Somos Sabios, por Radio Don Bosco. Vamos a escuchar el tema Adicta a ti, de Morena. Creo que lo tiene Julito ahí listo. No se vaya, ya volvemos, ¿eh? Acá me sugiere el señor Julio que el tema lo presente la autora. Bueno. Bueno,
Este tema se llama Morena, es mío, mi segundo nombre, todavía no tengo nombre artístico, Adicta a ti, de rap lírico. Que parece tan mortal, les hace mal la felicidad. Ven al otro bien y lo van a criticar. Se las de costumbre son pura maldad, pero andamos chill, no lo llegamos a escuchar. Hablan a mis espaldas, se quedaron atrás. Hablan y no van a parar. Dice tantas cosas que parece hasta verdad. Qué maldita sociedad. Mi amor, todo lo que construimos con amor, yo con vos dejé atrás el dolor. No more problems, more love. Si tú me amas y yo a ti, deje que hablen retos y estamos muy clean. Tenemos proyectos que dirigir, tenemos muchas metas que cumplir. No podemos a nadie pa' vivir, tuvimos mala racha, lo vamos a admitir, pero no aparentamos, no somos así. Somos pareja, mejores amigos, estamos llenos de enemigos. Presumimos nuestra lealtad, la toxiqueada dejamos atrás. Solo peleamos a ver quién fuma más y nos tornamos pa' limpiar. Solo peleamos a ver quién fuma más y nos peleamos pa' limpiar. Adicta a ti, tu sonrisa chico a mí me hace feliz. Adicta a ti, pide lo que quieras que lo voy a conseguir. Adicta a ti, tu sonrisa chico a mí me hace feliz. Adicta a ti, pide lo que quieras que lo voy a conseguir. Radio Don Bosco es una creación y producción de la institución salesiana Nuestra Señora de Luján, de Río Gallegos, a cargo del director general Héctor Seferino Acosta. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Para comunicarse con Radio Don Bosco 02966 42 69 76 42 23 18 o 40 03 94. Fax interno 110. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Donde falta casi todo, que no falte la esperanza. En tiempos difíciles, compartamos más. Colecta anual de Cáritas, 12 y 13 de junio. Entra a caritas.org.ar o llama al 0810 222 74827.
Con el movimiento juvenil salesiano también nos sumamos junto a Cáritas del Santuario. Radio Don Bosco es una creación y producción de la institución salesiana Nuestra Señora de Luján de Río Gallegos, a cargo del director general Héctor Seferino Acosta. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Donde falta casi todo, que no falte la esperanza. En tiempos difíciles, compartamos más. Colecta anual de Cáritas, 12 y 13 de junio. Entra a caritas.org.ar o llama al 0810 222 74827. Con el movimiento juvenil salesiano también nos sumamos junto a Cáritas del Santuario. En los escombros buscamos ver la flor. Este sábado, 12 de junio, de 14 a 16 horas, en la Laguna de los Patos, lleva un alimento. Nos verán, un fuego adentro nos mueve más. O lleva dinero o alimentos de lunes a viernes de 16 a 18 horas al Santuario María del Rosario de San Nicolás. Nos mueve la esperanza en el corazón, nos mueve la confianza de que estás vos. Y toda esta alegría se hace canción, todo se vuelve nuevo cuando estás vos. Para aquellos que tienen sonido manía, hay una sola cura para sus males. Seguir clavados en nuestra sintonía. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Nuestros estudios centrales están ubicados en la calle Monseñor Faniano 142 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Para comunicarse telefónicamente con Radio Don Bosco, marcar código de área 02966 42 69 76, 42 23 18 o 40 03 94. Fax interno 110. Email radiodonbosco@salesianorg.edu.ar. Escucha bien. El sonido especial que buscabas ya está. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Donde falta casi todo, que no falte la esperanza. En tiempos difíciles, compartamos más. Colecta anual de Cáritas, 12 y 13 de junio. Entra a caritas.org.ar o llama al 0810 222 74827. Con el movimiento juvenil salesiano también nos sumamos junto a Cáritas del Santuario. En los escombros buscamos ver la flor. Este sábado, 12 de junio, de 14 a 16 horas, en la Laguna de los Patos, lleva un alimento. Nos verán, un fuego adentro nos mueve más. O lleva dinero o alimentos de lunes a viernes de 16 a 18 horas al Santuario María del Rosario de San Nicolás. Nos mueve la esperanza en el corazón, nos mueve la confianza de que estás vos. Y toda esta alegría se hace canción, todo se vuelve nuevo cuando estás vos. Una llamada sencilla, una respuesta valiente.
diferente. Una sonrisa mueve, otra sonrisa vente a la sociedad de la alegría. Un reto para tus días, una opción diferente. Haz lo que debas, puedes, lo que tú quieras, quieres algo más de vida en tu vida. Estamos entonces, vamos saliendo segundo bloque, el segundo programa de radio. Salimos de estudios centrales de la Casa Salesiana de el estudio en donde nos está acompañando el señor Julio Yarzún, director y operador de la radio. Nos acompaña el señor José Lorenzo Pepe González y la señorita Azul Solenberg, que será a partir de ahora la co-conductora y dentro de muy poco conductora real, porque nosotros somos horribles, del programa de ahora en adelante. Sí. Bueno, ahí yo estaba comprobando un poco lo que estábamos charlando. Vieron que a veces esto de las cuestiones técnicas, con esto de la virtualidad, de tener que estar conectando, de estar enlazando con un streaming y demás, estaba probando justamente lo que estaba hablando con el operador, con Julio. Debo tener un delay, Julio, de casi 40 segundos, más o menos. Al menos saliendo desde la página de Facebook, eso que la tengo abierto un costadito, así que es un temita. Como para llevar algo fluido, me parece que no va a poder ser. Me parece que ahora está zafable, estamos bien ahora. Entonces, como para que la gente se vaya dando cuenta, nosotros estamos saliendo y la gente lo va a recibir 40 segundos más tarde. No, si hiciéramos con el otro micrófono silenciado. Bueno, no importa. Más allá de eso, quería hablar de los aspectos técnicos. Eso depende de las conexiones de internet. En algunos casos, sí. Por ejemplo, acá nosotros en el colegio tenemos muy buena conexión de internet, con lo cual eso se achica un montón, pero después se va combinando. Claro. Bueno, más allá de las partes técnicas que ustedes no deben de entender nada del otro lado que yo estoy hablando y que está hablando ahora, lo que queríamos decir es que es un esfuerzo importante esto de sacar al aire el programa en estas condiciones, obviamente desde la pandemia. Fíjense, yo estoy conectado desde mi casa. Azul, calculo que está conectada también desde su casa. Y Pablito está en los estudios centrales, en el búnker de la Casa Salesiana, y así todos estamos haciendo un programa entre los tres. Así que por eso también quería decir que es bastante loable y bastante importante lo que está haciendo Julio o lo que está haciendo la Radio Don Bosco para sacarnos al aire, para poder salir aparte por un montón de plataformas, porque estamos saliendo por Facebook, estamos saliendo por la página del colegio y estamos saliendo también por el canal del colegio. Así que triple transmisión. Y la verdad, está saliendo bastante bien. Siempre hay algunos detalles para ajustar. Pero bueno, acá estamos. Esto es Somos Sabio y ya son 16:38. Vamos a repasar un poco qué ha pasado en un día como hoy. Efemérides. Bueno, vamos a hablar un poquito de este 10 de julio, de qué pasó este mes. Bueno, vamos a hablar del Día Nacional de la Seguridad Vial. En 1945 es la conmemoración del cambio en el sentido de tránsito, porque antes manejábamos del lado izquierdo, no de la derecha. No sabía. Buen dato. Así que también, chicos, ¿sabían que los autos de color plata son los más propensos a sufrir accidentes de tránsito? ¿Lo sabían? No. Pero eso explica mucho de mi vida sobre 4 ruedas. No, pero Pablo, vos tenías que cambiar, acordate, tenés que cambiar el carril, ya lo tenés que cambiar. Es el lado derecho. Claro, es el lado derecho. Hace ya un montón de años. Bueno, Pablo. Sí. Así que festejamos eso de la seguridad vial. También por todos los accidentes en la calle. Así que también vamos a felicitar, porque es el Día de la Cruz Roja, vamos a felicitar a todos los integrantes de esta gran institución.
Gracias a todos ellos por su dedicación y esfuerzo para cuidar a todas las personas, ayudando y asistiendo a quienes más lo necesitan. Es el Día de la Cruz Roja porque también hacemos conmemoración de su fundación en el 10 de junio de 1880. Mirá. Vamos a hablar un poco de lo que es la Cruz Roja en Argentina. Es una asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario con presencia en el territorio argentino. Y aparte integrante del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo. Así que felicitamos a todos los integrantes de la Cruz Roja. Vos decías, Pablo, el otro día me comentabas que tenemos en la escuela. Tenemos nuestro referente, el profe Emilio, profe de primaria, quien es miembro activo desde hace mucho tiempo en la Cruz Roja, a quien, bueno, aprovechamos para saludar y bueno, y felicitarlo por este nuevo aniversario. Sí, también nosotros en el SALE tenemos a Mauricio Barría, que es fotógrafo de la Cruz Roja, y en algún momento tuvimos alumnos igual en la Cruz Roja. Y le mando un saludo a Mati, que la verdad que desconozco el paradero, anduvo por Córdoba, anduvo por Buenos Aires, ahora creo que anda por Gallegos, pero la Cruz Roja tiene una gran vinculación, sobre todo con la Casa Salesiana, así que también le mandamos un saludo. ¿Y qué otra cosa tenemos por ahí, Pablito? Bueno, y tenemos entonces que cada 10 de junio, hoy recordamos un nuevo aniversario de la creación, en 1829, de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacencias al Cabo de Hornos en el mar argentino Atlántico. Su instauración fue la afirmación de nuestra soberanía sobre las islas desde nuestra emancipación y en condición de legítima heredera de España de estos territorios. Hoy reafirmamos... Mirá cuántas cosas pueden pasar en un día, ¿no? Así que bueno, hoy es el día de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Día importantísimo. Y sector de la sí. Igualmente las efemérides, si ustedes repasan y revisan, van a encontrar infinidad, ¿no? Nosotros nos centramos en estas tres porque consideramos que hoy eran bastante importantes. Igual si ustedes encuentran otras y nos quieren decir, en todo caso, hoy es el día hoy se celebra tal cosa, nos pueden decir también en comentarios. Déjenlo en los comentarios que los vamos a estar leyendo siempre. Y con respecto a los comentarios, Ángela dice Bravo Azul, Mercedes Pishnanelli, disculpen si digo mal los apellidos. Felicitaciones Azul, muchas gracias a todos por el aguante. Pablito, ¿qué te pareció el tema? ¿Lo habías escuchado? No lo había escuchado y muy bueno. La verdad que es interesante porque, bueno, ahora les comentamos a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial y también muy en la onda de esto de la música. No solamente hablando de música, sino también de las iniciativas que tienen, sobre todo los alumnos, en prenderse en esto de la música. Desgraciadamente ahora estamos teniendo... Duki está teniendo algún tipo de inconveniente como para poder conectarse. Esperemos que en cuanto lo solucione pueda estar. Pero bueno, la idea era que Joaquín, para nosotros el Duki Almonacid, pueda contarnos su experiencia con la música, pueda contarnos cómo incursionó en esto del freestyle, del trap y de toda esta movida para nosotros, que peinamos canas, como dicen por ahí, muy nueva, pero que, bueno, no dejan de ser iniciativas, son muy lindas, muy buenas, y también queríamos, con esta entrevista, invitar a todos aquellos que estén en esta movida o en otras de la música o del arte, porque también el tema del concurso tiene que ver con esto, con promocionar los espacios de arte, que se animen a compartirlo, que se animen a llamarnos, a dejarnos un mensaje. Si se comunican con nosotros, los invitamos, pueden salir a la radio, y bueno, y también nos dejan su testimonio y todo esto que para nosotros es tan importante y tan lindo como es el tema del arte, la música y el dibujo. Yo al Duki
yo voy a contar mi experiencia de cómo lo conocí al Duki. Y sobre todo una experiencia antes de entrar a la Sabio, porque yo estaba trabajando solamente en el Sale, y por lo general siempre llevo a mis alumnos a las expo. Llevo el contingente a las expo Sabio o a la feria de los talleres. Y por ejemplo, en la expo Sabio se da algo muy particular, por ejemplo, y lo viví ahí más de una vez. Cuando llevaba a los chicos, que también en el Sale les gusta hacer esto de cantar y trapear y desafiarse, que está buenísimo porque es muy, muy gracioso. A veces, en las horas libres que teníamos, ellos ponían una pista, ellos ponían una base, y se empezaban a decir cosas, digamos, ¿no? Sí. A batallar, esa es la palabra, a batallar, obviamente con situaciones que habían pasado en la semana, cosas que habían pasado en el aula. Obviamente yo también les decía, bueno, a ver, animate a hacer algo con la materia, y empezaban ahí a jugar, y bueno, vamos a la anécdota en sí. Cuando íbamos a la Domingo Sabio, en la expo estaban los chicos y de repente se armaba como una especie de ronda afuera, en la entradita, y ahí estaban los chicos batallando. Chicos de la Escuela Laboral Domingo Sabio contra chicos del Salesiano. Se armó la famosa compe. Y era buenísimo. Y ahí, por ejemplo, lo conocí al Duki. Que el Duki arrancaba y no paraba. Era una ametralladora de tirar palabras con ritmo y demás, y los chicos, bueno, viste, estaban ahí, sí, este es regroso, viste, los pasaba por arriba. Así que yo lo conocí así al Duki, antes de estar en la Sabio. Después en la Sabio lo conocí también y tuve la oportunidad de compartir con él una oportunidad cuando grabamos un temita, porque estábamos formando un proyecto. Había un proyecto de trata, al que le mandamos un saludo a todos los profesores que formaron y las profesoras que formaron parte de ese proyecto, y había un poema escrito ahí que también lo habían hecho alumnos, y el Duki se animó a, en cierta forma, a darle el toque de musical, digamos, con el trap y demás. Así que ahí lo conocí al Duki y lo conocí digamos, en su faceta artística. Así que eso quería contar con el Duki. También me contaron que el Duki también rapeaba muy bien y tenía talento ese chico. Sí. Y bueno, era muy gracioso ver. Algo ansiosa de querer entrevistarlo. Claro, y era muy gracioso ver esas rondas, ¿no? Estaban muy interesantes las rondas. ¡Ah! Mirá quién se suma. Se suma gente. Paola. ¿Cómo anda, Paola? Jorge. Buenas. ¿Cómo andan? Por favor. No alcanzás a cabo. Impresionante. Mirá el mate que tengo, mirá. Es muy bueno. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Todo en orden. Me alegro. Ahora tenemos, se agranda la familia de Somos Sabios, ahora la tenemos azul. Sí. Melanie Morales manda saludos, hola. Abel Padilla, genial azul, buenísimo el programa. Marcelo Mancilla, saludos. Pepe y Pablita, alias Rabino, jajaja. Se ríe un poco de ahí, de ese alias. Rabino. Bueno, por lo menos no te dijeron rico. Ay, qué alias rico. Alias rico. Ahora vamos a contar por qué igual, ya que estamos. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo anda Jorge? ¿Cómo anda Paola? Bien. Bien, gracias a Dios. Bueno, recién salgo de la escuela, entregando algunos premios de hoy de la mañana que tuvimos la gran mateada virtual. Así que bueno. Re contento, los pibes también han participado, muchos chicos. Y bueno, agradecerles también a ustedes porque la semana pasada, con la difusión que ustedes también partieron con acá desde la radio, muchos chicos también se fueron sumando, así que agradecerles, por eso también estoy acá un ratito, para poder hacerle compañía y bueno, contarles de lo que fue hoy a la mañana. Participaron muchos chicos, los profes de taller, por supuesto, hubo juegos, hubo premios, así que las pasamos muy lindo, los chicos dejaron muy lindos mensajes, estuvieron muy agradecidos por haber encontrado y haber hecho nuestros buenos días. Así que bueno, ahí quedó pendiente otra gran mateada virtual para la próxima.
Y bueno, la verdad que salió muy lindo, porque lo principal es que se divirtieron y los profes también la pasaron muy bien. Contame, ¿qué actividades hicieron, digamos? ¿Cómo hicieron? Porque me estás diciendo que hay premios y demás, pero ¿qué hubo competencias? ¿De qué estilo? Bueno, arrancamos con lo que ustedes lanzaron la semana pasada con el juego del Kahoot. Esta semana nosotros, a partir del día martes, lanzamos el juego y obtuvieron, por ejemplo, bueno, la que fue la ganadora fue Melanie con el mayor puntaje. Es un Kahoot referido a todo lo que son los talleres de nuestra escuela. Y bueno, obtuvo un premio, hay una tableta de chocolate con un mate. Eso fue uno de los premios para Melanie. Después, bueno, de los distintos talleres, por ejemplo, acá tengo uno que todavía no lo entregué. Un portacelular, sin el celular, por supuesto. Que querían con el celular, pero no, eso por ahora no, no da el presupuesto. Y bueno, el premio mayor, un matero, bueno, ahora justo no lo tengo, dejé todos los premios en la escuela para que los chicos los pasen a retirar. Un auto de madera que he hecho por el profe Coco, el set de mate, eso te iba a preguntar. Sí, el bolso, los premios. La azucarera. Sí, lo hicieron los profes de los talleres. Son hechos por los profes de taller. Todo lo que es el kit matero lo hizo la profe de costura, Carolina. Y después tenemos, bueno, el portacelular que le comentaba lo hizo Mario, del taller de carpintería. Después un recetario confeccionado por el profe de Lucho con sus mejores recetas. Y después, bueno, también un instrumento de medida en el taller de electricidad, que es un buscapolo digital. ¿Y con qué otro me quedé? no, todo va para los chicos, todo para los chicos. ¡Qué chanta! Si no lo reclaman. Yo creo que a medida, en el paso que vamos, estamos mal acostumbrando mucho a la gente. Sí, tenemos premio, en cada encuentro que tenemos premio. Y a partir de ahora, hasta en los programas de todos los jueves nos van a pedir premio. Esto se complica. Y bueno, el año pasado le manguearon las tortas fritas a Lucho, acuérdense. Por eso Lucho no quiere salir, porque dice que en cualquier momento me van a manguear las tortas fritas. Ya lo vamos a tener a Lucho. Sí, por supuesto, a todos los profes, a todos los chicos de la escuela. Jugamos al Rey Dice, que también se buscaron elementos que tenemos en nuestras casas. Eso fue dirigido por Cochi. Después las chicas Valeria y la profe Carolina estuvieron con esto de que los chicos se animen a presentarse, así que muchos de ellos se animaron, encendieron las cámaras, que por ahí es lo más difícil. Y también, bueno, justamente estaba Thais, que hoy es el cumpleaños de su nena, cumple 3, y le hizo la torta, así que ella misma compartió las imágenes, habilitó la cámara y pudimos ver la torta que le hizo su nena. Fue un momento también muy emotivo, porque a Thais la conocemos de muy chiquita, y bueno, ella es una señora madre, y la verdad que nos puso muy contento que ella también haya participado, ya que es un día tan especial para ella, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, el taller de lo que es de la familia gastronómica y la familia de construcciones tenían su caja misteriosa, donde tenían un elemento característico del taller, y por medio de pistas, los chicos tenían que adivinar qué había adentro. Así que, no, la verdad que se nos pasó volando la mañana. Estuvimos 2 horas con los chicos y estuvo muy bueno. Un momento de distensión, de alegría. Se compartió el video, que después se lo voy a pasar a Pablito para que lo puedan replicar. Es un video que muestra toda la escuela, todos los lugares físicos que tiene nuestro colegio, para que los chicos que no lo conocen desde la presenciabilidad, de alguna u otra manera, por medio de una imagen, conozcan cada uno de los espacios que tenemos en nuestra escuela. Pero la verdad que saldo positivo y muy contentos por haber tenido esta posibilidad de hacer esta convivencia.
y bueno, ojalá Dios quiera que se sigan sumando a todas estas actividades que los profes van proponiendo, ustedes con la radio, nosotros con la mateada virtual, las convivencias que organiza Pastoral, los profes de aula, el nivel primario. Tuvimos chicos del nivel primario y nivel secundario. Chicos que por primera vez se conectaban en un Meet. Así que la verdad, muy contentos, todos los profes. Saldo positivo. Sí, agradecer a todos los profes. Agradecerle a todos los profes, a todos, no solamente de los de taller que organizaron esta actividad, sino a los chicos, a los profes que, por ejemplo, Natalia González colaboró con el Kahoot, después, bueno, Pablito estuvo haciendo el aguante, Santiago también, los preceptores de cada curso también promocionando este encuentro, no, todos, trabajamos en equipo y por eso salen las cosas bien. Genial. Ahí tenemos algunos mensajes, ¿podemos repasarlos? Sí, Marcelo Mancilla, saludos a la profe Pao. Susana del Carmen, saludos a todos. Hola, profe Jorge, muy lindo el programa. Camilo Morales dice genios. Aplausos para los profes del taller, unos genios. La verdad que sí, unos genios los profes. Gracias, saludos a todos, unos genios, dice Karina. Qué genios, buenísimo. Vamos, la Sabio, que grande los chicuelos. Rosana Sáez, felicitaciones, profes. Santiago dice, qué grande Azul, gracias Santi, mi profe. Buenísimos los comentarios. Jorge, yo te quería preguntar, más allá de tu balance y demás, ¿pudiste charlar igual con los otros profes? ¿Con los otros profes del taller, con los otros profes que participaron? ¿Cuáles fueron las impresiones? No, bien. Nos quedamos un ratito cuando terminó la mateada, y bueno, ahí se lo hizo retarde. Por eso hoy me decía Pablo si tenía imágenes, no alcancé a pegar nada porque de acá me fui a la escuela, pero no, estaban todos muy contentos porque estaban todos nerviosos y ansiosos, fue nuestra primera mateada. Y si bien algunos profes habían participado de otras mateadas organizadas por los profes de aula, pero esta era netamente organizada por ellos y cada uno tuvo un momento en particular, ya sea por juegos. Lo tuvimos al profe Luis, que cada vez que ingresaba un alumno, él completaba los datos del nombre y los 3 últimos números del DNI, que eso se lo copió a ustedes, para el tema del sorteo. Así que la verdad que lo tuvimos ahí también a full con la parte administrativa. Y la verdad que sí, estaban re contentos y bueno, por eso surgió esto de ver cómo nos iba hoy para promover y hacer otra actividad de la misma manera y bueno, lo que los chicos ya se quedaron haciendo ruido y pensando qué otro juego podemos llegar a ofrecerle a nuestros chicos, algunas cositas que por ahí, detalles que tenemos que ver y coordinar, porque ustedes imagínense que en un momento éramos 35, 36 personas, entonces manejar un Meet de tantas personas, por ahí con el tema del micrófono y eso, pero bueno, la verdad que bastante bien nos fue. Es más, yo la grabé a la mateada, así que después voy a hacer una edición y compartir para que los demás chicos vean, porque hay muchos chicos que no pudieron participar porque están trabajando a la mañana. Entonces ahí estamos analizando también el horario, porque también es un gran desafío que fue a las 10:30 de la mañana. Vamos a analizar también, ver otra mateada, pero en otro horario, para que los chicos que trabajan se puedan sumar también, ¿no? Bueno, pero todo indica que salió espectacular y se viene revancha. Hay revancha. Sí. Yo creo, ¿saben qué? También nos está haciendo falta hacer una gran mateada, pero para los docentes. Porque como no les dejamos participar, quedan todos picados. Así que vamos a tener que hacer algo. Porque también nosotros necesitamos también poder tener nuestro espacio de juego, ¿no? Así que bueno, eso se lo dejo a la gente de Pastoral. Van delegando. Obligado a hacer algo, sí. Bueno, me pone muy contento, la verdad, me pone muy contento. De entrada ya me gustaba la iniciativa, me parecía espectacular, y me pone muy contento que hayan tenido una buena respuesta, y me pone muy contento que se hayan conectado los chicos. La verdad que... Sí, principalmente, sí. Hay un montón de limitaciones. Hace un rato hablábamos de esto de sacar a veces, este programa, sacarlo al aire también a veces trae complicaciones. Imagínate también esto, tener que estarte conectando. Hay chicos que a veces no tienen acceso a internet o que usan los datos, y hacen todo un esfuerzo para poder conectarse. Y está genial que se hayan conectado para poder encontrarse con sus profes de talleres
y que hayan disfrutado de una mañana distinta, jugando, y bueno, y a los profes es un mimo al alma, sinceramente. En este momento también es una caricia también para los profes. Estas actividades a veces se centra, está claro que nosotros nos centramos en el alumno, pero como decís vos, está bueno pensarlo también por el otro lado del profe, ¿no? El profe también le pone todo, le pone el alma, le pone el corazón, y cuando estas actividades salen bien, es espectacular. Por supuesto, por supuesto. Pasó algo loco también. En un momento se encontraron dos chicas que hacía mucho tiempo que no se veían. Y se pusieron re contentas porque se encontraban en el Meet. Así que también fue algo muy lindo, y ese momento fue muy lindo. Porque lo que vos querés en realidad es encontrarse con tu alumno, pero que se encuentren los compañeros que hacía mucho no se veían, nada, también estuvo muy bueno, Buenísimo. Es muy loco. ¿Vos, Azul, estuviste participando? No, yo me quedé dormida, me desperté a las 11 del mediodía, no sabía ni dónde estaba parada, pero en mis sueños les hacía el aguante. Bien, gracias. Porque ella me había comentado que había hecho el Kahoot, por ejemplo. Alguna cosita así, alguna sorpresa hubo, ¿no? ¿Sorpresas? Algo me enteré. Y hubo varias, pero no sé cuál era. Hay un nuevo integrante ahí de... Una chica que nos dijo que va a ser mamá. Sí, fue muy emotivo también ese momento. Sí, bueno, ahora no tengo Giselle, me parece que es el nombre, no la conozco, una alumna nueva, y se presentó, y cuando en el transcurso de la mateada dice, ¿y el profe de carpintería no me podría hacer una cuna? Y bueno, ahí cuando dijo eso, ahí nos comentó que iba a ser mamá, así que ahora quedó para la construcción de la cuna pendiente ahora. Obligado. Pero no, bien, la verdad que nos pusimos muy contentos por ella, estaba re feliz, y compartir la noticia, y mirá, imagínate la noticia que compartió con nosotros, así que, y el momento de estar ahí con la torta también fue muy emotivo, y más, bueno, ustedes que la conocen a Tai, que todos estos años que ha estado con nosotros, y el acompañamiento que le ha hecho, bueno, principalmente Paola, que conoce toda su historia, y que ella esté y dijo, profe, ¿puedo habilitar la cámara para mostrar la torta que le hice a mi nena? Y bueno, de ahí nomás, sí, nada, fue un momento muy lindo porque es algo de ella, algo íntimo, algo familiar, y que los compartió con nosotros. Así que fue una mañana muy emotiva. Y la verdad, como decía Pepe, los profes se quedaron re contentos, y eso fue también esto de que fue un momento de alegría en todo esto de que estamos atravesando, una situación tan fea de la pandemia. Lo que nos pedían a grito los pibes es volver a la escuela, volver a los talleres. Le dijimos que bueno, si Dios quiere pronto se va a suceder, pero bueno, mantengámonos en contacto, este vínculo tan importante que tenemos que tener con ellos, no tenemos que perderlo. Y bueno, todas estas cositas van sumando, ustedes, nosotros, los profes, un llamado, una videollamada, un mensajito, todo suma. Lo que no tenemos que hacer es dejar de comunicarnos con ellos. Así que no, la verdad que estamos muy contentos, muy felices. Bueno, yo, Jorge, te agradezco que hayas pasado a contarnos cómo fue la mateada, porque la verdad con Pablito estuvimos charlando la semana pasada, inclusive estos días, queríamos saber qué había pasado, cómo les había ido, así que gracias por haberte pasado. Nosotros le decimos... No, por supuesto, gracias a ustedes. Y nosotros le decimos a la gente que está del otro lado, hay mensajes ahí, ¿no? ¿Hay mensajes? ¿Podemos repasar algún mensaje, los últimos? A ver, vamos a ver si hay mensajes. Valentín Moreno, saludos al gatito que está con Azul. Si Uma es una pescada, es una chusma. Bianca dice, bendiciones para todos los profes, qué lindo. Santiago dice, vamos por la mateada docente. Le gustó la idea al profe. Marcelo. También. Está Miguel, felicidades por el campeonato con los pibes. Gracias. Sí, de Don Bosco, que salieron campeones. De Don Bosco, salieron campeones, sí, en sexta. Saludos. Felicidades. Buenísimo. Bueno, nosotros nos vamos, pero nos vamos un ratito porque nos vamos a un institucional. Te agradecemos, Jorge, por haber estado con nosotros. Y en el próximo bloque vamos a estar charlando con la profe Paola, que nos está esperando ahí. Así que le vamos a dedicar ese bloque a la profe.
Gracias a todos, ya volvemos. Esto es Somos Sabios por Radio Don Bosco. Saludos a Julio, que el otro día me olvidé de saludarlo. Radio Don Bosco, gracias. Y bueno, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Chau, chicos. Nuestros estudios centrales están ubicados en la calle Monseñor Faniano 142 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Para comunicarse telefónicamente con Radio Don Bosco, marcar código de área 02966 42 69 76, 42 23 18 o 40 03 94. Fax interno 110. Email radiodonbosco@salesianorg.edu.ar. Donde falta casi todo, que no falte la esperanza. En tiempos difíciles, compartamos más. Colecta anual de Cáritas, 12 y 13 de junio. Entra a caritas.org.ar o llama al 0810 222 74827. Con el movimiento juvenil salesiano, también nos sumamos junto a Cáritas del Santuario. En los escombros buscamos ver la flor. Este sábado, 12 de junio, de 14 a 16 horas, en la Laguna de los Patos, lleva un alimento. Nos verán, un fuego adentro nos mueva más. O lleva dinero o alimentos de lunes a viernes de 16 a 18 horas al Santuario María del Rosario de San Nicolás. Nos mueve la esperanza en el corazón, nos mueve la confianza de que estás vos. Y toda esta alegría se hace canción. Todo se vuelve nuevo cuando estás vos. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Una llamada sencilla, una respuesta valiente. Una sonrisa mueve, otra sonrisa vente a la sociedad de la alegría. Un reto para tus días, una opción diferente. Haz lo que debas, puedes, lo que tú quieras, quieres algo más de vida en tu vida. Esta es tu casa, el lugar de la gente. Vive esperanzada y confía y está siempre, siempre alegre, siempre alegre. Estamos entonces en el tercer y último bloque de nuestro programa, del programa de toda la Escuela Laboral Domingo Sabio. Somos Sabios. Le damos el paso ahora a la conductora de verdad que tenemos en el programa, a la señora Azul y al señor José Lorenzo Pepe González, para recibir a la profesora Paola Karina Alvarado. Que veo que se anda moviendo, anda recorriendo la casa.
No, ¿qué tal? No, tuve que modificar el lugar porque están por allá con mucho barullo, así que no, por eso. Tiempos de... Hola, sí. Pau, ¿cómo andás? Bien, bien. Azul, ¿cómo estás? Bien, acá en esta tarde gris. Y sí, lluviosa, está para comer torta frita, pero no hay. Uy, sí, qué rico. Jorge habló de La torta verdad frita, que a ver sí. cómo me van a comer torta frita. ¿Dónde está Lucho cuando se lo necesita? Saludos, Lucho. Saludos, Luchito. Bueno, Pau, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Veo que te estás acomodando. ¿Ya te acomodaste? Sí, ya me acomodé. Eso, ya estamos. Bueno, te tuvimos ahí escuchando ahí la actividad. ¿Qué te parece la actividad de la mateada, por ejemplo, con los chicos a la mañana? Imagino que estuvo, yo no pude asistir, pero me imagino que debe haber estado lindo, que los chicos la deben haber pasado bien y creo que todo lo que se está haciendo es para convocar y para poder estar con los chicos de alguna forma, y por eso cuando estaba recién pensando a ver qué palabras puedo decir para el tema del logo, y una que me parece esencial es el encuentro, a pesar de la distancia, buscar un punto de encuentro. Buscar puntos de encuentro. Bueno, ya sabés, puede ser que se venga la mateada con los profes, así que hay que poner todas las fichas ahí. Sí, seguro. Bueno, y a Paola la convocamos porque en el comienzo del programa hicimos toda una intro explicando el concurso, que estamos buscando logo, no tenemos logo, y queremos que los alumnos de la escuela participen, y dijimos, necesitábamos algunos parámetros o algunos lineamientos, o un tate quieto que nos acomode, sobre todo una profe que la tiene clara, y esa profe sos vos, Paola. Bueno, no tanto, vamos. Yo voy a colaborar un poquito, voy a ver. Eso espero, espero que los ayude y no lo complique. No, la idea es de ver el tema del logo, tener algunas ideas de qué es lo que queremos colocar en el logo. Si va a ser de la radio, va a ser de la radio de la Sabio, que podemos colocar algún dibujo, que podemos trabajar el tema de la letra, que podemos ver qué es lo que quiere decir el logo. Por eso yo me quedé pensando, cuando hoy hablaron recién del tema de los encuentros, ver el tema de la radio y de todo lo que se está dando para estar con los chicos, el tema del encuentro, el punto de encuentro que se está queriendo lograr. Creo que eso sería como la iniciativa o las palabras como para poder armar un logo, ¿sí? El tema del encuentro, del escucharnos, que eso también es esencial. Y viendo las palabras uno va viendo cómo hace un logo. Escuchándola, dice, bueno, a ver, esta palabra me puede servir, digo, punto de encuentro, capaz que me sirve eso. Ver el tema del color, el tema de la letra. Y bueno, yo creo que eso sería nada más como para darnos ideas, después empezar a imaginar y lograr el logo. Pablo. Bueno, entonces la propuesta es, como la venimos promocionando desde la semana pasada, la siguiente. Queremos que todos participen en este concurso, que si bien sabemos que los primeros lugares van a tener un premio, pero en realidad es un concurso donde todos ganan porque los logos que vayan que vayan presentando los chicos, nosotros los vamos a exhibir acá en el programa durante largo tiempo. Y el logo ganador va a ser el que va a quedar en los próximos flyers, en las promocionales, en las institucionales, desde ese momento en adelante, y va a ser algo así como nuestro estandarte, va a ser lo que nos va a identificar. Así que recordemos que es un programa de radio, que sí, Pepe. Y tiene premio, digo. Por supuesto. Los primeros lugares van a tener un premio. Y por supuesto el premio más importante, más allá de que va a haber un premio acá de la Casa Salesiana, va a ser el que ese primer puesto va a tener el lugar de honor en todas las institucionales que tengamos de acá del programa de radio. Negro Morales comenta, yo quiero participar del sorteo. ¿Cómo? Si alguien quiere participar de este sorteo, ¿cómo hace? ¿A qué le escribe? ¿Cómo se van a manejar, chicos? Cuenten un poco.
No sé de qué sorteo está hablando. Nosotros lo que proponemos, capaz que entendió mal. Esto es un concurso para el logo. Sí. Si quieren participar del concurso, le dije, lo estamos mal acostumbrando. Ahora tienen todos los programas. Es verdad. Están entendiendo mal. Pero no, es la creación del logo. Con respecto a la forma de participar, hay que también aclarar que tenemos que ver dónde recepcionamos los dibujos, en la cuenta, si ponemos un mail para que ustedes manden, si tienen que sacar alguna fotito. Bueno, ¿eso cómo se podría hacer, Paola, más o menos? Yo creo que eso por WhatsApp va a estar, me parece que es lo más cómodo para los chicos, viste, que pueden llegar a terminar el trabajo y colocarlo, y sacar fotos, como estamos haciendo con los trabajos de la escuela. Creo que sería lo más cómodo para los chicos. Que nos envíen la foto, podemos poner el celular cualquiera, cualquiera de nosotros, el mío, yo no tengo drama, y vamos recepcionando los trabajos. Y ahí sí va a haber premio. Si presentan y si ganan, va a haber premio. Ahí sí, ahí está. Pero no es por sorteo. Claro, no es por sorteo. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos entonces que la base del concurso son sencillas. Es querer participar, tener claro de que tiene que ser un logo que nos identifique. Claro. Nuestro programa se llama Somos Sabios. Sale a través de la Casa Salesiana, de la Radio Don Bosco. Y la intención es que ese logo identifique a la escuela, al programa y a nosotros, a ustedes. Así que con todos esos matices, teniendo en cuenta algunas cuestiones que ha aclarado acá Paola, que si va a tener alguna letra, que hay que cuidar el tema de los contrastes, los colores. Si bien la intención es que ustedes nos presenten ese boceto, ese bosquejo, para que después la profesora con otros profes que seguramente van a evaluar todos los dibujos, después eso lo vamos a llevar a la gente de comunicación institucional, que son los que más saben del tema, y le vamos a dar los retoques para que ese logo ya quede puesto en todas nuestras salidas. ¿Sí? Así que bueno, a partir de hoy a la tarde, apenas termine el programa, lo que vamos a hacer es compartir con un flyer, como se dice ahora, un mensajito en donde va a estar el número de teléfono, en donde todos aquellos que quieran participar mandan la fotito, o lo escanean, o como más cómodo les resulte, para que la profesora Paola los vaya recibiendo y para que en las próximas semanas podamos ir viendo quién es el flamante ganador. De lujo. ¿Hasta cuándo sería, Pablo? La fecha. Nosotros pensamos 2 semanas. ¿Cómo? Pensábamos 2 semanas. Arrancar esta semana, ver más o menos cómo estamos para la semana que viene, el jueves de la semana que viene, y ya para el próximo jueves, el próximo programa, es el 4.º programa, ya dar el nombre del ganador o ganadora. Bien. Genial. Vamos a volver. Genial. Tenemos 50, 60 del próximo jueves. Ya, me parece que ahí ya como que podemos ir cerrando. Pero bueno, va a ser... Ojalá tengamos esa cantidad o más, incluso. Pero Ojalá que se animen. Que se animen. Acá lo que se valora, más allá que pusimos algunas pautas, algunos criterios a nivel estético, lo que se valora es la intención. Si vos querés participar y querés aportar lo tuyo, justamente para hacer más grande nuestro programa, bienvenido sea. Acá, sinceramente, no evaluamos que seas un máster en dibujo ni nada por el estilo, sino que la intención es muy importante para nosotros y que te animes a participar. Así que animate y ojalá tengamos un montón de logos que vamos a ir mostrando todos los días. Igual se puede dar de que si tienen dudas o pongámosles que puedan llegar a decir, señor, mira, acá quiero ponerle este color y no sé si también pueden llamar y preguntar. Genial. Por eso vamos a poner el número de teléfono como para que también puedan... Buenísimo. Bien. Bueno, 17 y 19. Nos hemos extendido un poquito bastante. Que va a pasar esto, va a pasar. Va a ser habitual, porque sinceramente a veces los tiempos
con este contexto en el que tenemos, a veces es difícil, a veces los profes están en reuniones de Meet, a veces los profes tienen que hacer otros trámites, bueno, obviamente. Entonces, los horarios nuestros son bastante volátiles. Pero bueno, vamos a ir terminando el programa. Creo que tenemos algún que otro mensaje ahí dando vuelta. No sé si nos quedan algunos mensajitos. A ver. Vamos a ver. Pablo Gutiérrez, hermoso programa, saludos. Saludos. Miguel Manciotti, gracias, saludos a todos. Saludos, hermoso programa. Muchísimas gracias a todos por esos comentarios hermosos que nos están dejando acá en el Facebook. Genial. Bueno, nosotros tenemos hoy un video especial que estuvo contando Jorge, pero primero vamos a hacer lo del cuestionario y vamos a cerrar con ese video. Nos vamos a ir con ese video mostrando imágenes de la Escuela Laboral Domingo Savio, pero primero le vamos a hacer un cuestionario a Paola, que la tenemos acá. No le habíamos dicho nada, se lo vamos a hacer ahora en vivo. Le vamos a quemar la cabeza. Va a ser la primera vez que vamos a hacer nuestro cuestionario. Se llama el cuestionario ATR, viejo. Somos Savio. ATR. Así que son 15 preguntas. Lo que te voy a decir que son muy rápidas y tenés que contestar lo más rápido posible. Lo primero que se te venga a la cabeza, tenés que contestar. Bueno, ¿estamos? Sé que tuviste una tarde compleja, tuviste mucho Meet, mucho laburo, pero bueno, es un ratito. Bueno, vamos con las preguntas, las 15 preguntas. Cuestionario ATR, ya. Apodo, sobrenombre. Yo, Pau. Hincha de. Independiente. Empanada con o sin pasas. Ay, sin pasas, qué horror. Compañero de laburo gracioso. Tenemos varios. Uno que anda con chupete, ¿no lo conocen? ¿Quién anda con chupete? ¿What? ¿Quién anda con chupete? Uno que no puedo contar acá. El mismo que hizo Rico. Tiene varios. Bueno, Pablo. ¿Una foto con quién? ¿Una foto con quién? Una foto con mi gordito. ¿Dónde te gustaría viajar? A México. La Savio en una palabra. Contención. Un grupo musical. Me mataron. No escucho mucho. Ahí me mataron. Un taller. ¿Cómo? No te escuché, ¿cómo te escuché? Un taller. Un taller, carpintería. Una película. El Señor de los Anillos, me condenan mis hijos con eso. ¡Papá! Un poder. Si fuera superhéroe, un poder. Curar. ¿Qué le agradeces a Dios? Mi familia. ¿Mate amargo o dulce? Amargo. Si ganás la lotería, ¿qué compras? Creo que ayudaría. ¿Momento preferido de la escuela? Los recreos. Muy bien, han pasado las 15 preguntas. Pasaron volando. Nos trabamos ahí en la parte del compañero gracioso que no entendíamos lo del chupete, pero... Bueno, lo entendió que está el compañero ahí gracioso. No se quería hacer cargo, igual te digo. No se quería hacer cargo, te digo, porque tiraste... Es historia. Tiraste la del chupete y quedó ahí como... Una actuación que he recibido extorsiones con esa foto. Es complejo y complicado. Bien. Pasó el cuestionario de TR. Bien, Pau. Bien. Buenísimo. A pleno. Muy bueno. Pablito ponía caras ahí, pero ya te va a tocar, Pablito, igual. Bueno, ahí volvió Azul. Volví, se me estaba quedando sin batería. La detalle técnico importante. Bueno, Azul, te quería preguntar, ¿cómo te sentiste en tu primera participación en el programa? Re bien, cómoda. La verdad que me gustó. Ténganme en cuenta. Obviamente, ya formás parte del staff. Y recordar a todos los alumnos, profes, preceptores y demás que tengan ganas de estar en el programa son bienvenidos. Nos avisan, no hay problema. De eso se trata Somos Sabios. Es un espacio, es un portal para contar las cosas de la escuela, y si te animás a hacer radio, bienvenido seas. Pablito, ¿cómo estuvimos hoy?
Espectacular, la verdad que agradable como siempre, la visita, siempre se agradecen y es muy bueno. Me quedo con algunas cositas que fueron pasando que son re interesantes. Nosotros añoramos poder volver a la escuela, y no hablo solamente de los docentes, hablo de los pibes. De esto que decía Paola, lo fuerte que es para nosotros compartir el recreo, compartir el espacio del gimnasio, estar afuera cuando el día acompaña, el paso de los talleres, cuando los chicos entran y salen, la recepción cada vez que entras y los Juanes te reciben. La verdad que se añora mucho, uno espera mucho poder estar. Pero la verdad que pensábamos y decíamos, no estamos pensando en regresar, porque nunca nos fuimos. Solamente cambiamos el patio. Y el patio nuevo es como tantos otros que se están proponiendo. Virtuales, pero no dejan de ser nuevos patios. Y nuevas aulas, una nueva escuela. Así que la verdad que eso es muy esperanzador viéndolo de ese lado. Genial. Bueno, nosotros 17:25 ya vamos cerrando porque nos extendimos bastante. Sí. Y nos vamos a despedir. No sé si tenemos... Hay un par de mensajes, me parece, los últimos. ¿Los repasamos? Así nadie queda afuera. Sí. Loreta, Juana. Creo que Loreta es mi profesora. Corazón, mandan corazones. Gaby Vera, qué grande Azul sumándose a la propuesta. Muchas gracias. Valeria Rafael. Pau, un brazo grande te mandan por acá, Valeria. Gracias. Ahí está. Bueno, ahí dejamos a todos contentos, me parece, con el mensaje, ¿no? No hay más, ¿no? No hay más. Bueno, agradecer a toda la gente que estuvo conectada del otro lado, que nos estuvo acompañando, nos estuvo haciendo el aguante. Recuerden, todos los jueves, de 16 a 17, Somos Sabio por Radio Don Bosco. Gracias, Paola, por venir a sumarte, participar y ayudarnos con lo del logo. Bueno, sí, no hay ningún problema. Gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Gracias, Pablito, gracias, Azul. Y nosotros nos vamos con un video bastante especial. Vamos a compartir un video que estuvo... ¿No querés comentar algo, Pablo, del video? Sabemos que ahí los profes, que hay una particularidad con los profes de taller. Ellos están haciendo algunos meet, algunas clases, y las hacen en los talleres. Porque, bueno, obviamente, por ejemplo, Lucho, que hablábamos de Lucho, tiene que cocinar, ¿no? Entonces, Jorge va con todo el aparataje, digo yo, lo filma y adentro de la panadería él puede llevar adelante su clase. Lo mismo hace Adolfo en el taller de cocina, y bueno, y también los otros profes, Carolina, Mario, Seba, Luis. Así que ellos, como tienen la posibilidad de ir seguido a la escuela, han tenido la oportunidad de captar imágenes de la escuela, y para nosotros son importantes porque hay una transformación dentro de la escuela que todavía no la podemos disfrutar. La escuela está nuevita, está acondicionada. La verdad que hay espacios que están re lindos, y están ahí, expectantes para cuando volvamos y que los podamos compartir, como decía la profe Pau, es el patio. Así que, bueno, cuando Julio lo disponga, ya nos vamos con ese video. Nos estamos despidiendo. Chao, gente. Pórtense bien, sean felices, que es lo que Dios quiere de todos nosotros. Próximo jueves, en el mismo horario, 16-17. Nos vemos, Somos Sabios. Gracias. Chao. Gracias. Ahora que este mundo se detiene, es tiempo de ponernos a pensar. Las veces que negamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar. Las cosas que quedaron por decir, es tiempo de dejarlas hoy atrás. No tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amamos.
ricos y a los pobres le amanece. Amanece, a los corazones rotos amanece. Amanece. De la noche más oscura sale el sol, pinta el cielo de color, como un amor que se nos hace gigante. No importa lo que a ti te esté pasando, la tierra seguirá girando y todo cambiará de aquí en adelante. Un amanecer contigo es muy difícil de olvidar. Ya no tiene sentido hacernos daño, pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece. A los ricos y a los pobres le amanece. Amanece, a los corazones rotos amanece. Amanece, para los que están perdidos amanece. Yo te miro, tú me miras y amanece. Amanece, siempre que yo esté contigo amanece. Amanece. Nada acaba cuando todo empieza. Mírame con los ojos cerrados. Nada falta aunque falten piezas de besos, vamos sobrados. No quiero un jardín, quiero 1000 primaveras. La copa vacía se llena, bailando las penas, bailando las penas. Donde amanece, a los ricos y a los pobres le amanece. Amanece, a los corazones rotos amanece. Amanece, cuando menos te imaginas amanece. Amanece, aunque te sientas perdido amanece. Amanece. Donde falta casi todo, que no falte la esperanza. En tiempos difíciles, compartamos más. Colecta anual de Cáritas, 12 y 13 de junio. Entra a caritas.org.ar o llama al 0810 222 74827. Con el movimiento juvenil salesiano también nos sumamos junto a Cáritas del Santuario. En los escombros buscamos ver la flor. Este sábado, 12 de junio, de 14 a 16 horas, en la Laguna de los Patos, lleva un alimento. Nos verán, un fuego adentro nos mueva más. O lleva dinero o alimentos de lunes a viernes de 16 a 18 horas al Santuario María del Rosario de San Nicolás. Nos mueve la esperanza en el corazón, nos mueve la confianza de que estás vos. Y toda esta alegría se hace canción. Todo se vuelve nuevo cuando estás vos. Radio Don Bosco, la estación online de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco. Radio Don Bosco.